Padre Celestial, te damos gracias por este lindo día que nos has concedido, lleno de bendiciones. Te damos gracias por la vida y por la salud, y porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso y lleno de amor. En estos momentos, Señor, necesitamos desesperadamente tu ayuda, porque queremos entender tu palabra. Por eso pedimos que envíes a tu Santo Espíritu, para que podamos trazar correctamente el mensaje de tu libro y pueda hacer impacto en nuestras vidas y cambiarnos a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Aquí tenemos lo que hablamos anoche en nuestro tema. Recuerdan que les mencioné de que el patio o el atrio que encontramos aquí era una cortina de color blanco que tenía columnas de bronce. En realidad eran 60 columnas, eran 60 columnas en total alrededor, tomando los 4 lados. Las columnas eran de bronce, como mencionamos anoche, y las bases eran de bronce, y los capiteles, es decir, la parte de arriba, era de plata pura. Ahora, ustedes recuerdan también anoche que hablamos sobre los muebles que se encontraban en el atrio del santuario, o en el patio del santuario. Encontramos, en primer lugar, en el atrio, el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales. Y luego, después de matarlos, la Biblia dice que eran quemados sobre el altar. Luego tenemos el segundo mueble, que se divisa aquí detrás de estos animales que han traído para el sacrificio. Tenemos aquí la fuente o el lavacro. Ahora, el lavacro aquí no está propiamente hecho como describe la Biblia, pero nos da una idea más o menos de que había una fuente que contenía agua, donde el sacerdote se lavaba antes de entrar a la tienda de reunión, que era este edificio que tenemos aquí. Ahora, pasando del atrio del sacrificio y pasando del lavacro o la fuente donde estaba el agua, entramos por la puerta del tabernáculo en sí. Vamos a mirar la próxima ilustración. Aquí tenemos otra ilustración. Tal vez podemos dejarla aquí. Vamos a dejarla en esta. Ustedes pueden ver aquí otra ilustración de lo que era el santuario. Tenemos el altar del sacrificio, que era de madera de sitim o madera de acacia. Por acá hay madera de acacia, ¿verdad? Es una madera bien dura. Y estaba todo el altar recubierto de bronce, porque si ofrecían el sacrificio sobre un altar de madera, se quemaba la madera y se acababa el altar. Entonces recubrieron el altar de bronce para que el calor no consumiera el altar, y lógicamente hay también otros simbolismos aquí. Luego tenemos la fuente, y entonces tenemos la tienda de reunión en sí, que es este edificio. Ustedes ven de qué color es la parte de afuera de la tienda de reunión. Era de color café o marrón oscuro, casi negro. El propósito de ese era doble. La capa de afuera, habían cuatro techos, mencionamos anoche. Había la parte de afuera que era de color café, luego la siguiente capa era de color rojo, la siguiente capa era de cabras blancas, piel de cabras blancas, y finalmente adentro tenemos una cortina que tiene diferentes colores. Tiene en realidad 3 diferentes colores, la cortina interior, la cortina de adentro. Ahora, había 2 razones por las cuales lo más ordinario estaba afuera. Primero, porque la piel de tejón, es decir, la piel de la foca que vivía en el Mar Rojo, era una piel muy resistente y protegía al santuario de la lluvia, del mal tiempo. Pero había una segunda razón, y es que cuando las naciones circundantes veían esa tienda tan fea, no sospechaban de que adentro había una riqueza impresionante. Nada más el candelero de oro
en la cantidad de oro que tenía, era más de $3 millones, un solo mueble. Ahora ustedes pueden imaginarse la riqueza que había dentro de ese tabernáculo, porque todo era forrado en oro. Habían telas, cortinas que estaban bordadas con hilos de oro. Era precioso, y por lo tanto Dios mandó a poner ese techo de color ordinario por esas dos razones. Ahora vamos a la próxima vista. Aquí ustedes captan un vistazo. Este ya es el templo de Salomón, es mucho más grande. Vamos a la próxima diapositiva. Aquí tenemos el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales. Ustedes ven aquí un cordero sobre el altar. El pecador traía el cordero, el sacerdote, aquí vemos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote mataba al animal, lo degollaba, derramaba su sangre y entonces quemaba ese animal sobre el altar. Y luego llevaba un poco de su sangre dentro del tabernáculo de reunión. De eso vamos a hablar en nuestro último tema, el próximo sábado en la tarde, en la transferencia del pecado del atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Vamos a nuestra próxima ilustración. Aquí ustedes pueden ver una ilustración del santuario en sí con el patio, y aquí pueden ver el lugar santo del santuario. Ustedes recuerdan que dijimos que la entrada al santuario que quedaba en qué dirección del compás, quedaba al oriente, exactamente. Y el pecador entraba por la puerta oriental y lo primero que encontraba era el altar del sacrificio, luego la fuente. Entonces entraba por la puerta de la tienda de reunión y encontraba 3 muebles. Miraba a su lado izquierdo y ¿qué veía? El candelabro, que tenía ¿cuántos brazos? Tenía 7 brazos. Luego veía la mesa de los panes, que tenía ¿cuántos panes? Ahora, hay un detalle interesante que yo quiero que ustedes estudien. No les voy a decir esta noche qué es lo que significa. Pero ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 4,000, sobraron 7 canastas de pan. Y cuando alimentó a los 5,000, sobraron 12 canastas de pan. Y esos son los 2 números que encontramos aquí en el lugar santo del santuario. El candelero tiene 7 brazos y la mesa con los panes tiene 12 mesas. Y ustedes notan aquí, y esta sí es una ilustración correcta de la mesa de los panes de la proposición, porque ustedes ven que arriba están los panes en 2 hileras de a 6, según la Biblia, 12 panes, 2 hileras de a 6, y una cornisa alrededor de la parte de arriba, pero luego abajo tenía otra repisa o una moldura que menciona la Biblia, que también tenía una cornisa, y allí se colocaban, según la Sagrada Escritura, los utensilios que se usaban para hacer el pan y los utensilios que se usaban para la libación. Ahora, algunas personas me preguntaron después del tema de anoche y dijeron: oiga, ¿dónde dice la Biblia que había vino en esa mesa? Nosotros no sabíamos eso. Bueno, cuando se prendan las luces yo lo voy a leer de la Biblia, donde dice que en esa mesa había, en la parte de abajo, en la moldura, había jugo de uva, o había vino sin fermentar. Es interesante, como mencionamos anoche, que en la fuente el sacerdote se lavaba las manos y los pies, y luego, después de lavarse las manos y los pies, entraba al lugar santo, a donde se encontraba el pan y el jugo de uva. Una representación preciosa de la Santa Cena, porque en la Santa Cena, cuando lavamos los pies de la persona con quien participamos, no solamente le lavamos los pies, sino que también estamos echando agua, ¿dónde? En nuestras manos. ¿No es cierto? Porque estamos usando las manos para lavar los pies. Luego entonces, al frente estaba el altar de oro, o el altar de incienso, a donde se colocaba incienso agradable a Jehová, que pasaba por encima de la cortina. Y aquí ustedes pueden ver que la cortina está echada para atrás, para que podamos ver el arca del pacto. Pero en los tiempos del tabernáculo, el arca estaba cubierta detrás del velo. Vamos ahora a nuestra próxima ilustración.
Aquí ustedes pueden ver al sumo sacerdote prendiendo el candelero o despabilando el candelero que debía arder continuamente. Nunca se podía apagar. Y el sumo sacerdote era el único que podía prender las luces y mantenerlas ardiendo. Era el trabajo de Aarón, el sumo sacerdote, según la Biblia. Allá ustedes pueden ver también la mesa de los panes y ahí le falta la repisa de abajo. Vamos entonces a nuestra próxima ilustración. Aquí tenemos una ilustración del altar de incienso nuevamente, una cornisa encima y tenemos entonces las varas en los lados que se metían por unos anillos y el propósito de eso era para poder cargar este mueble. Los muebles del santuario tenían estos anillos donde se metían estos pedazos de madera, de acacia, encubiertas de oro para cargar los muebles del santuario. Vamos a la próxima ilustración. Ahí tenemos otra ilustración de la mesa de los panes y del candelabro. Ahora, en el lugar santísimo, el segundo apartamento, había solamente un mueble, según estudiamos ayer. Era el arca del pacto. Se llamaba arca del pacto porque adentro estaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Según la Biblia, en cada lado del arca del pacto había ángeles de oro puro. Ahora, el arca era de acacia, de madera de acacia, y estaba encubierto de oro. Pero los ángeles que se encontraban a los lados del arca del pacto eran de oro puro, según la Sagrada Escritura. Y los ángeles miraban, aquí no se ve muy claro, pero los ángeles estaban mirando hacia abajo, hacia la tapa, donde está la cornisa que se llamaba el propiciatorio. Miraban hacia abajo en reverencia a la ley de Dios y cubrían, y aquí no se ve tampoco muy claro, una ala se encontraba en el centro y cubrían el propiciatorio. Por eso es que se conocían como querubines, ¿qué? Querubines cubridores, exactamente, porque en reverencia a Dios tenían una ala doblada y la otra ala pasaba por encima, una ala de uno y un ala del otro, se encontraban en el centro y miraban hacia abajo en señal de reverencia para con la ley de Jehová. Ahora vamos a nuestra próxima ilustración. En todo el centro del arca del pacto se encontraba lo que se conoce como la Shekinah, la gloria de Dios. No era una luz artificial. Dios descendía, la nube reposaba sobre el tabernáculo, según mencionamos, y luego la gloria de Dios entraba al tabernáculo de reunión y posaba encima del propiciatorio en el lugar santísimo del santuario. El arca representaba el trono de Jehová y la ley que se encontraba abajo de donde se sentaba la gloria de Dios representa el fundamento de su trono o el fundamento de su gobierno. No sé si tengamos otra diapositiva, creo que posiblemente, bueno, sí tenemos otra. Ustedes pueden ver aquí la ilustración. Tenemos aquí el arca del pacto y aquí está fuera del santuario para que ustedes puedan ver lo que tenía y se dan cuenta que el arca del pacto tenía ahí los ángeles. Ahí sí ven las alas de los ángeles encubiertas. En realidad estas alas deberían estar dobladas, las otras alas, y los ángeles mirando hacia abajo. Y dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ahora, uno de los 10 mandamientos, según la Sagrada Escritura que vamos a encontrar, era el mandamiento número 4, que dice que debemos guardar el séptimo día sábado como día de reposo. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que en el cielo el apóstol San Juan vio el arca del pacto. En Apocalipsis 11:19 dice que San Juan, Dios le abrió el cielo y en el cielo vio el santuario celestial y allí adentro vio el arca del pacto. ¿Qué creen ustedes que contenía ese arca del pacto? Bueno, se llama arca del pacto. ¿Cómo se llamaban los 10 mandamientos? Las tablas del pacto. O sea que en el cielo, ¿qué está dentro del arca? Dentro del arca están los 10 mandamientos. ¿Creen ustedes que uno de los mandamientos dice santificarás el domingo? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés?
haz todo conforme al modelo que te fue mostrado, ¿dónde? En el monte. Que era un modelo del santuario, ¿qué? Celestial. Así que si la ley en la tierra tenía el sábado, quiere decir que la ley en el cielo, en el santuario celestial, en el arca, también debe tener el mandamiento del sábado, porque la tierra era una copia de lo que había ¿dónde? De lo que había en el cielo. Ahora vamos a prender las luces y quiero agradecerle nuevamente a los pastores por haber conseguido estas diapositivas que nos ayudan a entender un poquito mejor. Vamos ahora a nuestro tema de esta noche y ustedes necesitan tener en mente lo que hemos descrito, porque vamos a recurrir toda la semana a esto. Vez tras vez tras vez vamos a recurrir al orden del santuario. Vamos a repasar rápidamente el orden del santuario para estar seguros de que lo tienen claro. Tenemos que saber la secuencia de muebles. ¿Qué era el primer mueble que se encontraba en el santuario? ¿El altar de qué? El altar del sacrificio. Luego se encontraba ¿qué cosa? El lavacro o la fuente. Luego entraba uno por la puerta del tabernáculo y entraba ¿cuál lugar? El lugar santo. ¿Cuántos muebles había en el lugar santo? 3. Al lado derecho estaba el pan de la proposición, los panes de la proposición. Al lado izquierdo ¿qué estaba? El candelero de oro. Y enfrente ¿qué había? El altar de incienso o el altar de oro. Y luego entraba uno al lugar santísimo y encontraba ¿qué mueble? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Qué más había dentro del arca del pacto? ¿Un pote de qué? De maná. ¿Y qué más había allí? Había la vara de Aarón que floreció. Ahora quiero contestar brevemente la pregunta que se hizo con respecto a si había vino en la mesa de los panes de la proposición. Estoy leyendo aquí de Éxodo el capítulo 25. Éxodo el capítulo 25. Y voy a leer rápidamente aquí la descripción de la mesa de los panes de la proposición. Dice en Éxodo 25, 23 lo siguiente: harás asimismo una mesa de madera de sitim. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. 1 codo es más o menos 1 pie y medio. Yo no sé cuánto será eso en centímetros, pero mi pie mide casi 1 pie. Así que es 1 pie mío más medio pie mío. Tengo que mostrarle el pie, no lo voy a hacer. Y dice, o sea que no era muy alto, no era muy grande. Y la cubrirás de oro puro. Noten que la mesa estaba cubierta ¿de qué? De oro puro. Y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Ya vimos eso en la ilustración. Hacerle has también una moldadura alrededor, es decir, una repisa alrededor en su parte inferior. Dice, del ancho de 1 mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. ¿Cuántas cornisas de oro habían? Habían 2 cornisas de oro. ¿Cuántas coronas usa Jesús según la Sagrada Escritura? ¿Cuántas coronas lleva Jesús según la Biblia? Jesús lleva 2 coronas. La primera corona que él lleva es la corona de espinas. Y la segunda corona que él lleva es la corona de gloria cuando él regrese en su segunda venida. Sigue diciendo, versículo 26, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. De oro fino lo harás. Ahora algunos dirán, bueno, pero ¿qué significa eso de libarás? Libación. Bueno, vamos a leer Levítico 23 y el versículo 13. Levítico el capítulo 23 y el versículo 13 declara lo siguiente: y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite,
ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo. ¿Y su libación de qué? ¿Qué dice allí? Su libación de vino, la cuarta parte de un hin. ¿Qué era la libación? La libación era ¿qué? Vino, según dice la Sagrada Escritura. Así que sobre esa mesa había ¿qué cosa? Había vino, porque habla de la libación, según acabamos de leer. Ahora, esta noche queremos estudiar un poquito más el santuario. Para entender el santuario necesitamos comprender el año de agricultura judío. Necesitamos entender cómo se practicaba la agricultura en la Tierra Santa en los tiempos bíblicos. Porque en los tiempos bíblicos la gente de Israel dependía absolutamente de la agricultura y de criar animales. Si la agricultura fracasaba, si fracasaban en criar los animales domésticos, el resultado era la muerte para muchas personas en Israel. Así que Israel, la tierra de Dios, en el Antiguo Testamento, dependía muy prominentemente de la agricultura. Y necesitamos entender el año de agricultura de judío para entender el santuario. Porque vamos a encontrar en esta noche que el año de agricultura sigue el orden exacto que tenemos en los muebles del santuario. O sea que Dios dio el año de agricultura para explicar el orden perfecto del santuario. Ahora, hablemos un poquito del año de agricultura judío. En la tierra de Israel hay un clima subtropical. ¿Qué quiere decir un clima subtropical? Queremos decir un lugar a donde básicamente hay dos estaciones, aunque en realidad también hay primavera y hay otoño, pero lo más prominente es que hay dos estaciones, muy parecido acá. Una estación cuando está seco y una estación cuando ¿qué? Y una estación cuando llueve, exactamente. En la tierra de Israel, básicamente en los tiempos bíblicos y hoy en día también, existían las dos estaciones. Una estación del año o una época del año cuando estaba seco, otra época del año cuando estaba bien mojado porque caía mucha lluvia. Ahora vamos a empezar en el otoño del año judío. El otoño en la tierra de Israel era una época de mucha lluvia. Era una época supremamente mojada. En la Tierra Santa, el otoño cae más o menos en el mes de octubre. Y en el mes de octubre, también noviembre, aproximadamente esos 2 meses, es cuando los agricultores en los tiempos bíblicos sembraban la semilla de cebada y la semilla de trigo, que eran las dos cosechas grandes primaverales en la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué sembraban en el otoño? Primordialmente porque en el otoño la tierra estaba blanda, porque había caído bastante lluvia, la tierra estaba suave, fértil, y por esa razón araban la tierra que estaba suave y sembraban la semilla de cebada y la semilla de trigo. La lluvia que caía en el otoño se conocía como la lluvia temprana. Recuerden eso, se conocía como la lluvia temprana. Y más adelante en la primavera venía lo que se conocía como la lluvia tardía, porque caía más adelante en el año. Así que tenemos la lluvia temprana que caía para suavizar la tierra, para luego el agricultor meter las semillas de trigo y las semillas de cebada, y más adelante caía la lluvia tardía con el propósito de que esas semillas que se habían sembrado crecieran rápidamente al final de la cosecha, maduraran de tal manera que pudieran producir mucho fruto. Después del otoño, después de la siembra de las semillas no crecían inmediatamente, porque inmediatamente después del otoño venía el invierno.
El invierno en la tierra de Israel es una época fría. Es una época de mucha oscuridad. Las plantas no crecen, porque para crecer se necesita ¿qué cosa? Se necesita calor, ¿no es cierto? Se necesita sol. Pero en el invierno que venía después del otoño, la semilla estaba en la tierra, pero la semilla no brotaba en el invierno, porque en el invierno era oscuro y era frío, y se necesita luz y calor para producir bien. Y yo sé eso porque por acá las cosas crecen mucho más rápido que en los Estados Unidos. Inclusive el monte crece mucho más rápido. Uno puede cortar el monte y en cuestión de 2 semanas tiene que volver a cortar el monte porque está igual de alto, porque estamos en un clima más o menos semitropical o cerca de tropical aquí también. Nosotros podemos identificarnos con el año de agricultura judío porque es más o menos parecido en algunos aspectos. Así que el invierno, la semilla quedaba latente en la tierra porque era una época oscura, una época infértil, era una época cuando no había luz. Ahora, el invierno en la Tierra Santa es durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Primordialmente diciembre, enero y febrero son los meses del invierno. Ustedes recuerdan que dijimos que el otoño es ¿cuándo? ¿Cuáles meses? Los meses de octubre y noviembre, y cae mucha lluvia, la semilla se mete en la tierra, pero como viene el invierno, la semilla no empieza a brotar ni a germinar, queda en la tierra latente, queda callada y tranquila la semilla en la tierra durante el periodo del invierno que cubre los meses de diciembre, enero y febrero. Pero luego en la Tierra Santa empiezan a alargarse los días. Saben, en los Estados Unidos nosotros podemos identificarnos un poquito más con esto, porque en el invierno el sol se oculta a veces a las 4 de la tarde, pero en el verano el sol se oculta a veces casi a las 10 de la noche. O sea que los días son más largos. ¿Ustedes sabían eso? Veo que algunos están sorprendidos. Dicen, ¿cómo? ¿Tanta diferencia? 4 de la tarde en diciembre y en el mes de julio y agosto a las 10 de la noche el sol se oculta. Sí, en la Tierra Santa, después del invierno, los días empezaban a ponerse más y más largos. Había luz y la semilla empezaba a germinar y a brotar. De repente todo lo que había estado muerto, y los que han estado en los Estados Unidos saben cómo es el asunto de que los árboles inclusive quedan peladitos, sin hojas. El invierno es una época de muerte, es lóbrego, es oscuro. Lo único medio optimista es que la nieve es blanca, pero fuera de eso es una época lóbrega. Es una época de muerte, pero luego cuando se está acabando el invierno, entonces viene la primavera y empiezan a aparecer las flores, especialmente las flores de almendro, que son las primeras que aparecen, y empiezan a brotar la cosecha de cebada. La cosecha de cebada, y recuerden este detalle, venía aproximadamente en el mes de marzo o abril. Se cosechaban los primeros frutos de la cebada en marzo y abril, y luego se continuaba la cosecha regularmente por algunas semanas después de eso. Pero es necesario que ustedes recuerden que la semilla germinaba y empezaba a brotar en el principio de la primavera. Y luego, después de crecer, la primera cosecha que había era la cosecha de cebada. Y luego el trigo, que se demoraba más, seguía creciendo y creciendo y creciendo el trigo, hasta que finalmente el trigo se cosechaba tarde en la primavera, en el mes de mayo. Ahora quiero que ustedes capten lo que estamos diciendo en su mente, porque esto es algo que no pasa por acá, y por eso necesitamos tenerlo claro en nuestra mente. El trigo y la cebada ambos se sembraban en el otoño, en octubre y en noviembre.
Permanecían las semillas latentes, sin vida en la tierra durante el invierno, diciembre, enero y febrero. Finalmente en marzo, como resultado de los días más largos, de la energía del sol y el hecho de que se había desvanecido la oscuridad, ahora la cebada y el trigo brotan de la tierra. La semilla ahora muere y germina y empieza a brotar la espiga de cebada y la espiga de trigo. Y lo primero que se cosecha temprano en la primavera, en el mes de marzo, abril, temprano, es la cosecha de cebada. Y luego, como 2 meses después, 50 días o 2 meses después, a fines de mayo, es que se cosecha el trigo que se sembró junto con la cebada en el otoño. ¿Está claro en sus mentes esto? Necesitamos entenderlo para comprender el santuario. No vamos a entender el santuario al menos que comprendamos el año de la agricultura judío. En otras palabras, después de la muerte del invierno, brota la vida en la primavera. Y se prepara la cebada primero y luego se prepara el trigo para la cosecha. Ahora, ¿qué sucedía después de las cosechas de la primavera? Después de las cosechas de primavera, y dicho sea de paso, necesito mencionar esto, y es que la lluvia caía en la primavera, junto con el sol, la energía del sol. Y eso se conocía como la lluvia, ¿qué? Tardía. La lluvia temprana caía ¿cuándo? En octubre y noviembre. ¿Y qué hacía esa lluvia? Suavizaba la tierra para que se pudiera, ¿qué? Sembrar la semilla. Pero en la primavera, cuando el sol brillaba y cuando caía la lluvia, ya la espiga que había surgido como resultado del sol y como resultado de la lluvia, crecía rápidamente. ¿Están captando la imagen de lo que estoy diciendo? Crecía rápidamente hasta fructificar. Ahora, finalmente, después que se cosechaba el trigo, a fines del mes de mayo, lo que equivale al mes de mayo, que es el mes de Sivan, el mes cuando la semilla brotaba, era en el mes de Nisan. ¿Han oído hablar de Nisan? Nada tiene que ver con el carro Nissan, completamente diferente, pero se escribe parecido a Nisan, para que ustedes recuerden que el mes de Nisan era la primavera cuando brotaba la semilla, y en el mes de mayo, cuando se cosechaba el trigo, se conocía como el mes de Sivan. Ahora, ¿qué pasaba después que se cosechaba el trigo? Después de cosecharse el trigo, la tierra de Israel entra en un periodo que se conoce como el verano. Ahora, ustedes están teniendo un buen verano ahora, ¿verdad? Fui ayer a una finca que queda por la carretera Buenaventura y me quedé maravillado de ver cuán pelados están los montes y cuán amarillos. Hay épocas cuando esas montañas están bien verdes, cuando está cayendo lluvia, pero ahora ustedes están ¿en qué? Están en verano. Ahora, en la tierra de Israel, después de la cosecha del trigo, cuando cae la lluvia temprana, cuando el sol se combina con la lluvia tardía, y crece la planta de cebada y crece la planta de trigo, después que se acaba la cosecha del trigo, entonces viene un periodo en la tierra de Israel que es seco e infértil. Cubre desde el mes de junio hasta aproximadamente el mes de septiembre. Noten que estamos haciendo el ciclo completo del año, ¿no es verdad? Desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, en la Tierra Santa hay sequía. Los ríos se secan, todo se pone amarillo. La tierra es infértil. No estamos hablando del Israel moderno porque allá ahora tienen irrigación y eso es trampa. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Si ustedes van a Israel ahora en julio y agosto, van a encontrar muy verde y van a decir, el pastor Bob nos dijo una mentira ya, porque aquí todo está muy verde en julio y agosto y él nos dijo que estaba todo muy seco. Recuerden que estamos hablando de la agricultura en los tiempos bíblicos. No estamos hablando de los métodos modernos de agricultura cuando se usa irrigación y se usan invernaderos, etcétera. Está claro ese punto, ¿verdad?
Así que durante el verano se queda todo seco, infértil, los ríos se secan, no cae ni una gota de agua. Es una época de muerte, de mortandad, donde todo se pone horrible. Pero finalmente, la sequía del verano es interrumpida por lo que mencionamos hace el comienzo de nuestro tema. Llegamos otra vez ¿a qué? Después del verano. Llegamos al otoño. Y nuevamente empieza a caer en el otoño, ¿qué cosa? Empiezan a caer las lluvias tempranas. Ahora, hay una cosa que debo aclarar. Y es que la lluvia que cae en abril se puede también conocer como la lluvia temprana. Y no la lluvia tardía. Dependiendo de dónde comenzamos. Si comenzamos en el otoño, la lluvia del otoño es la lluvia temprana y la que cae en la primavera es la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía de la primavera llega a ser la lluvia temprana de la lluvia tardía que cae en el otoño. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y la Biblia usa lluvia temprana y lluvia tardía en los dos sentidos. Y tenemos que leer el contexto de la Biblia para ver en qué contexto se está mencionando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, en el otoño cae la lluvia tardía o la lluvia temprana, dependiendo de cómo se analice y cuáles textos bíblicos se estén leyendo. Y en el otoño se cosechaba algo distinto que el trigo y la cebada. El trigo y la cebada eran cosechas primaverales, pero habían también cosechas otoñales. Y vaya qué interesante que las cosechas del otoño era la cosecha de las uvas y la cosecha de las aceitunas o del aceite. Qué interesante. En otras palabras, en el otoño se cosechaban frutos, mientras que en la primavera se cosechaba ¿qué? Se cosechaba cereales. Muy bien, esa es la palabra. Se cosechaban cereales en la primavera y en el otoño se cosechaban uvas y se cosechaban aceitunas y también otras frutas, pero esas eran las dos principales. Si ustedes leen algunos textos, por ejemplo, les voy a mencionar los textos y no los vamos a leer. Joel 2:19, las tres cosas que se mencionan son cereales, vino y aceite, como las tres grandes cosechas. Eso es en Joel 2:19. Y también se mencionan en el Salmo 104 y el versículo 15. Ahora, en el otoño también cosechaban algo de cereales, pero no era la cosecha principal. Ahora, ¿qué hacían en el otoño con las cosechas de las aceitunas? Con las aceitunas ellos hacían ¿qué cosa? El aceite. ¿Y qué representa el aceite en la Biblia? El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Una clase de cosecha es aquella que representa el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Porque lo que se colocaba dentro de las lámparas no era aceite de cocina. Lo que se colocaba en el candelero era aceite de oliva. Era aceite que venía de las aceitunas, que tenían un proceso donde machacaban las aceitunas y sacaban el aceite para meterlo en el candelabro. Y vamos a encontrar durante el transcurso de esta semana que el candelabro representa la iglesia. La iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo y la iglesia a donde habita en su plenitud el Espíritu Santo del Señor. Pero había otra cosecha. Ellos tomaban las aceitunas, hacían el aceite, otras las guardaban y se llevaban todo y lo guardaban todo en la casa. Pero había otra cosecha. ¿Cuál era la otra cosecha? Las uvas. ¿Con qué hacían con las uvas? Las uvas servían para hacer ¿qué? Vino. Para eso se usaban las uvas, para hacer vino. Ahora, ¿cómo hacían el vino? ¿Han oído ustedes hablar del lagar? ¿Qué era un lagar? Todavía en Italia hay lagares hoy en día. Y me dicen, yo nunca he ido a Italia, pero el doctor Samuel Bacchiocchi, quien es italiano y creció
afuerita de la pared del Vaticano, él describe lo que es un lagar. Y él dice que aún hoy en día tienen estos lugares grandes, estos recipientes que son bastante grandes donde cabe gente, y entonces la gente entra en el lagar y empieza a pisar las uvas. ¡Qué interesante! Empieza a pisar las uvas, y mientras que pisan las uvas, cantan. Vaya, ¿han leído ustedes alguna vez en la Biblia donde habla de canción de lagareros? Por ejemplo, en Jeremías el capítulo 25, habla de que cantaréis canción de lagareros. Quiere decir que cuando las uvas se estaban pisando, cuando la gente estaba en estos recipientes grandes, pisando las uvas, estaban cantando canciones de alegría dentro del lagar. ¿Qué representa en la Biblia las uvas maduras? Vamos a anotarlo en Apocalipsis el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuánta cosecha había en el otoño? ¿Cuántas cosechas? 2. Una cosecha que representa algo bueno y una cosecha que representa algo ¿qué? Algo malo. No es que las uvas sean malas y el aceite sea bueno, pero en el simbolismo, el aceite representa el Espíritu Santo y la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Pero las uvas representan algo distinto. Note lo que dice en Apocalipsis el capítulo 14. Apocalipsis el capítulo 14. Y vamos a leer empezando en el versículo 14, para que veamos que hay dos cosechas claves cuando Cristo venga. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una ¿qué? Una hoz aguda. ¿Saben lo que es una hoz? Es aquel instrumento que se encontraba en la bandera de la Unión Soviética, que la jubilaron ya. Y yo creo que está jubilada para siempre. Ojalá pudiéramos hablar de eso, de la caída del comunismo y el capitalismo y todo eso. Ese es otro tema diferente. Pero una hoz es ¿para qué? Es para cosechar. Así que Jesús está sentado sobre la nube. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesucristo? Va a cosechar. ¿Y qué es lo que va a cosechar? Noten lo que dice el versículo 15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ahí tenemos una de las cosechas. ¿Cuál es una de las cosechas? ¿La qué? La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado, versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue ¿qué? Fue cegada. Terminado. Cosechó la mies. Esa es la primera cosecha. Pero ahora hay otra cosecha. Dice en el versículo 17: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ve otro ángel con otra hoz. En realidad, bueno, no vamos a mencionar eso ahora, lo mencionamos más adelante, pero en realidad en Apocalipsis 14 hay 7 ángeles. Ustedes han oído hablar de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 no hay 3, hay 7. Cuéntenlos y verán. Y cada uno tiene una misión importante. Noten el versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar. Ve, otro ángel. Cada rato dice otro ángel, otro ángel, otro ángel. Hay 7, cuéntenlos. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía el poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia, ¿qué cosa? Los racimos de la tierra. ¿Qué es lo que hay en racimos? Racimos de uvas. Dice: vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus ¿qué? Sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue ¿qué? Hollado, es decir, pisoteado fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Qué representan las uvas? Representan a los ¿qué? A los impíos. ¿Qué representa la mies? La otra parte de la cosecha. La mies representa ¿a quiénes? A los santos de Dios. Así que en el otoño habían estas dos cosechas: la cosecha de las aceitunas, del aceite, la cosecha de las uvas. Jesús lo expresó de otra forma. En el tiempo cuando Juan el Bautista introdujo al Mesías, él dijo que Jesús iba a venir a hacer ¿qué cosa? A limpiar su ¿qué? Su era. ¿Y qué iba a hacer? Iba a tomar el trigo y lo iba a meter en su alfolí. Pero la cizaña y la hojarasca, que representa a los impíos, iba a ser echada ¿dónde? En el fuego para ser quemado. Allí tenemos los dos grupos. El grupo de los buenos y el grupo de los malos, cosechados al final del año de agricultura judío, como las aceitunas y las uvas. ¿Cuántos entendieron el año de agricultura judío que hemos mencionado? ¿Les quedó claro? No olviden, ojalá estén tomando notas, por lo menos en su mente, no olviden el año de agricultura judío, porque es vital para nosotros entender el santuario de Dios, porque el santuario sigue el orden del año de agricultura. Ahora queremos hacer una cosa más esta noche antes de concluir, y es que queremos estudiar a grandes rasgos los festivales o las fiestas judías. Porque las fiestas judías, que eran 7, ¿cuántas dije yo? 7, las fiestas judías siguen también el orden exacto y preciso del santuario, empezando con el campamento y terminando en el lugar santísimo. El año de cosecha y los festivales judíos siguen el mismo orden, paso por paso. Ahora estudiemos el año de agricultura judío. Ustedes recuerdan que lo primero que mencionamos en cuanto al año de agricultura judío es que en el otoño, ¿qué se hacía? En el otoño se sembraba la semilla ¿de qué? De trigo y de cebada. Y que después de sembrarlo venía un tiempo ¿de qué? Un tiempo de oscuridad, un tiempo de frío, un tiempo cuando la tierra no producía nada, ni siquiera la semilla germinaba por causa del frío y por causa de la oscuridad. Ahora, hay un detalle muy interesante, y es que los festivales judíos, en el invierno no había festivales judíos. ¿Oyeron lo que dije? En el invierno no había festividades judías. Y permíteme mencionarles cuáles eran las festividades. La primera festividad judía ¿era cuál? La Pascua. En segundo lugar estaba ¿qué? ¿Qué pasa? La segunda festividad era el festival de las primicias. Todo lo vamos a describir en un momento. El tercer festival era, incluido con la Pascua y las primicias, lo que se conocía como el festival de pan sin levadura, o la fiesta de los ácimos se llamaba. Cubría estos 3 festivales, que era la Pascua, las primicias y pan sin levadura. Estaban todos más o menos en el mismo tiempo, como vamos a ver dentro de un momento. La Pascua era el 14 de Nisan, las primicias eran el 16 de Nisan, al tercer día, y el pan sin levadura empezaba el 15 de Nisan y terminaba el 21 de Nisan. O sea, todos estaban aglomerados más o menos en la misma época. Ahora, esas eran las festividades primaverales. ¿Cuál era el siguiente festival? Tarde en la primavera. El festival del Pentecostés. ¿Cuántas festividades entonces habían en la primavera? 4. La Pascua,
pan sin levadura, primicias y ¿qué? Y Pentecostés. Pero habían 3 festividades en el otoño. Qué interesante. La primera festividad era la fiesta de las trompetas. La segunda festividad era el día de expiación. Se tocaban las trompetas para anunciar que venía el día de expiación. Y la última festividad del año, después que se tocaron las trompetas, después del día de expiación, la última festividad era la fiesta de los tabernáculos, cuando la gente celebraba el fin del año de la cosecha, cuando celebraban con gozo y alegría las bendiciones que Dios había concedido en el año anterior. Ahora vamos a analizar los festivales a la luz del año de agricultura judío. En el invierno había festividades propiamente hablando. La primera festividad era la Pascua, pero había una festividad que necesito explicarles que no se encuentra directamente en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Nuevo Testamento, que sí se da cuando se celebra el 25 de diciembre, cuando es que los días empiezan a alargarse más. Ustedes saben que el 25 de diciembre es el equinoccio invernal, cuando a partir del 25 de diciembre los días se van alargando más y más y más hasta que hay más abundancia de luz, finalmente en la primavera. Pues resulta que había una festividad que se celebraba empezando el 25 de diciembre entre los judíos. No es una festividad que estaba en el Antiguo Testamento, pero se menciona en el Nuevo Testamento y Cristo Jesús lo observó en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál era esa festividad? Era el Festival de las Luces. ¿Cómo se llama hoy en día el Festival de las Luces? Hanukkah. ¿Han oído de eso aquí? Hanukkah. En los Estados Unidos hay muchos judíos y todo el mundo celebra la fiesta de Hanukkah, que se conoce como el Festival de las Luces o el Festival de Dedicación. Ahora, Jesús celebró eso y se celebraba a partir del 25 de diciembre y se conocía como el Festival de las Luces porque a partir del 25 de diciembre los días llegaban a ser más y más largos. Ahora, había otra razón por la cual se conocía como el Festival de Dedicación, y es que en el año 164 antes de Cristo, un hombre, en realidad del 167 hasta el 164, un hombre con el nombre de Antíoco Epífanes, posiblemente ustedes han oído mencionar a Antíoco Epífanes, llegó a la ciudad de Jerusalén, mató a los sacerdotes, entró al templo y sobre el altar del sacrificio ofreció un cerdo. Abominación de abominación. Y se cortaron los sacrificios por 3 años, entre el año 167 y el año 164. Finalmente, en el año 164, Antíoco Epífanes pasó a la historia, murió. Y los judíos vinieron y nuevamente consagraron y dedicaron el altar a Jehová Dios. Por eso se conocía como el Festival de Dedicación. Y los judíos, aunque lo establecieron en esa época para recordar la dedicación del altar del sacrificio, aunque en esa época lo establecieron, Cristo Jesús lo observó. Vamos a anotarlo en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, y vamos a leer el capítulo 10, y empezando en el versículo 22. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 22. Noten que esta fiesta se menciona claramente en San Juan, el capítulo 10. Y nos dice qué época del año era. ¿De qué época del año estamos hablando ahora? De diciembre. ¿Y qué época del año? ¿Qué estación? Invierno. Pero el invierno está concluyendo y los días van a empezar ¿a qué? Van a empezar a alargarse. Ahora, noten lo que dice Juan 10 y el versículo 22. Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén.
Y era invierno. Ahora, ustedes necesitan, esta noche no les voy a decir qué simboliza todo esto. Lo vamos a hacer en las noches subsiguientes, pero para entender el santuario, tenemos que entender el año de agricultura y las festividades. Mañana vamos a hablar de la historia de Israel, Dios mediante. Y les voy a mostrar que la historia de Israel sigue el idéntico orden del santuario también. Empiezan en el altar y terminan en el lugar santísimo. Van a darse cuenta de eso. Y luego vamos a hablar del éxodo de la iglesia cristiana. ¿Saben que ustedes que la historia de la iglesia cristiana sigue el orden exacto del santuario también? De comienzo a fin. O sea que el santuario es una descripción de la historia de la iglesia. Si ustedes quieren entender la historia de la iglesia, sus vicisitudes, si ustedes quieren entender cómo es que Dios levantó a la iglesia adventista en armonía con las profecías y de que es un pueblo escogido por Dios, el verdadero remanente de Dios, solo lo pueden entender y comprobar a la luz del santuario. Y cuando lo veamos, al estudiar la historia de la iglesia cristiana, siguiendo el orden del santuario, yo creo que no va a haber nadie aquí que pueda decir que hay otra iglesia que sea verdadera, sino la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ¿entienden lo que voy a decir? Yo sé que hay muchas visitas que no son adventistas. Porque yo digo que la iglesia adventista del séptimo día es la verdadera iglesia. No estoy diciendo que en otras iglesias no haya verdaderos hijos de Dios. Estamos hablando de la iglesia como iglesia. Hay muchas personas en la iglesia adventista que no son adventistas. Podríamos escuchar caer un alfiler ahora. Y hay muchas personas afuera de la iglesia adventista que son más adventistas que algunos que están adentro. Hay algunos en la iglesia adventista que son como la mujer de Lot, que salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Hay adventistas que salieron de Babilonia, pero Babilonia está en su corazón. No estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Lo que estoy diciendo es que dentro del Israel de Dios hay babilonios. Y por eso es que los disidentes dicen, ve, la iglesia adventista es Babilonia, y generalizan todo y dicen, ve, la iglesia adventista es Babilonia. La iglesia adventista no es Babilonia, pero tiene babilonios. Y el zarandeo se va a encargar de hacer dos cosas: sacar los babilonios de la iglesia y meter a los adventistas que están afuera. Al menos que la semilla sea depositada y muera primero, y germine a una nueva vida a través del lavacro, que es el bautismo. Es imposible, repito, al visitar el santuario, es imposible que nosotros crezcamos sin haber nacido. ¿Y nacemos cuando? Cuando somos depositados en las aguas del bautismo. Por eso en esta noche yo quiero preguntar: still and calm, snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains, echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play, a melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet, 6 strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide, the song of winter's tender love. In the night we confide.
soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter. A las visitas que están presentes, ¿saben ustedes que Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo? ¿Puede haber salvación sin bautismo? El santuario representa el cielo, porque Cristo está en el santuario en el cielo. Si queremos llegar en el al cielo, tenemos que visitar en primer lugar, ¿qué cosa? El atrio. Tenemos primero que aceptar al Cordero y tenemos que depositar nuestros pecados en el lavacro y resucitar a una nueva vida antes de que podamos alcanzar el cielo. El bautismo es vital, por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tomando en cuenta que Jesús dice esto, yo quiero preguntar en esta noche a las visitas que nos acompañan, ¿cuántos de ustedes quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero empezar esa vida en el atrio? Yo quiero aceptar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que mis pecados queden completamente sepultados en las aguas del bautismo. Yo quiero bautizarme y quiero empezar mi vida para crecer en el conocimiento del Señor y para que Dios escriba su ley en mi corazón. ¿Hay alguna visita en esta noche que quiere decirle eso al Señor Jesucristo?